En exclusiva para la radioactiva, la palabra de Juan Gugis. Hola. Hola Juan, ¿me escuchás Sí, ahí? perfecto, sí, sí, sí. Así que bueno, ante todo, bienvenido a la radioactiva y gracias por aceptar esta entrevista. Pero al contrario, un honor, muchas gracias por invitarme y por todas las palabras que me dijiste en la previa acerca mía, acerca del programa, así que muy agradecido. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para Sí, que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco a hacerte las preguntas. bueno, ¿cómo no? Bien, les cuento a todos que en el día de la fecha el invitado es el señor Juan Gugis. Él es periodista publicitario argentino, creador y conductor del programa de televisión El Show Creativo, profesor universitario de publicidad y además es escritor, como les decía, e hincha fanático del Club Atlético Quilmes. Así que, Juan, cuando quieras arranco a hacerte las preguntas. Pero, ¿cómo no? Muchas gracias. Bien. La primera, ¿cuándo es que nace tu fanatismo por el mundo de la publicidad? Desde que tenía 5 o 6 años, o sea, muy chiquito, uno de mis juegos favoritos era encerrarme en el baño de mi casa a Ajá. leer avisos de las revistas como si fuera un locutor de radio. O sea, me encantaba jugar a que yo era locutor de radio y leer los avisos, poniendo las voces de ellos y las entonaciones. Y después, bueno, cuando llegó la época del secundario, ya estábamos con la televisión blanco y negro acá en Argentina. Yo miraba mucha televisión, y me encantaban los comerciales. Ujú. Y un día leí una frase del famoso el director Alfred Hitchcock, ¿no? El rey del suspenso, que dijo que las verdaderas estrellas de la televisión son los comerciales, dijo Hitchcock. Y esa frase me quedó grabada para toda la vida. Yo pensé, este tipo tiene razón. ¿Sí? Eh, Uno mira los programas en la tele, pero también mira la publicidad y la disfruta mucho, ¿no? Así que sí, de muy chico empezó mi interés por la publicidad, Octavio. Increíble, la verdad es que uno que, como te decía yo en la previa, lo vuelvo a repetir ahora para que los oyentes de la radioactiva Sí, lo tengan en cuenta, es que uno vio tanto tiempo el programa, obviamente que quizás es lo que mucha de la audiencia, tanto que te sigue más allá de los años y como los oyentes de la radioactiva, uno piensa que la publicidad es algo tan emocionante, ¿no? Porque quizás uno ve ya la publicidad hecha y dice, no, esto se hizo así, teniendo en cuenta estos parámetros y nada más. En cambio, no, todo lo que hay detrás de un making of o lo que significa que capaz para una marca atraer a una cantidad de gente y qué mejor ejemplo que la publicidad, ¿no? claro, seguro. Totalmente de acuerdo. Y justamente hablando de la publicidad en sí, ¿qué es lo más importante que consideras que tiene que tener una publicidad para tener que realizarse? Que enganche a la gente, a la audiencia en sí, que sea un producto quizás original, que no sea muy larga, porque quizás al ser muy larga una publicidad la gente directamente recurre a el cambio de canal, por ejemplo. Lo primero es que te llame la atención, que te enganche. Si no logramos captar la atención del público en los primeros 5 segundos, no sirve de nada todo el esfuerzo que estemos haciendo. Y una vez captada, que hemos logrado captar esa atención, lograr que se mantenga hasta que termina el, el spot, ¿no? Si estamos hablando de un comercial de televisión, que la gente lo siga mirando y pensando, ¿y a dónde me lleva esto? ¿No? Es como el tren fantasma, digamos que el carrito va para allá, el carrito va para allá, y vos pensás, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿A dónde me lleva? Bueno, la publicidad es lo mismo. Y una condición fundamental que tiene que tener la publicidad para funcionar, para lograr persuadir, para lograr vender, es que hay que hablar de ventajas en la publicidad y no tanto de las virtudes de un producto, de una Bien. persona, lo que fuera, ¿no? O sea, la gente tiene que saber qué ventaja va a tener
si compra un producto determinado o se adhiere a un servicio determinado. Eso es algo que yo le recalco todo el tiempo a mis alumnos de publicidad, ¿no? Claro, seguro. Y más allá de la competencia también, ¿no? Porque quizás la competencia tiene algo pensado medio parecido y sobre la marcha lo tiene que cambiar para justamente ser más original que su rival. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso pasa, por ejemplo, con los supermercados, que te lanzan una oferta, te lanzan una ventaja, te dicen 3 por 2 eh, y enseguida la competencia también ofrece el 3 por 2. Así que te empata el partido, entonces hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en otra ventaja, para lograr diferenciarnos, ¿no? Para lograr una palabra bastante de los publicitarios, que no es muy común, que es descomoditizarnos. Tenemos que tratar de descomoditizar a nuestra marca, o sea, diferenciarnos de la competencia. Bien, buen concepto, la verdad que sí, la verdad no lo tenía. Y justamente hablando de lo que significa la publicidad, ya sabemos que hay 1 millón de agencias, la verdad que si nos ponemos a repasar una por una no terminarías más. Sí. Pero quería preguntarte justamente si consideras que hoy en día, como si en su momento fue el show creativo, la publicidad necesita tener un programa donde se muestre lo que hay detrás de ella, el reconocimiento que se les da, porque incluso hay festivales de publicidad, no solamente el FIAP, que es el Festival Iberoamericano de Agencias de Sí, Publicidad, sino sí. yo creo que alrededor del mundo debe haber más reconocimiento y hoy en día en la televisión abierta no se lo ve. Más allá de que sí vemos publicidad, pero no vemos algo exclusivamente dedicado a ella. No, correcto. Lo que ocurre es que no es tan fácil hacer un programa de publicidad. Tiene que ser divertido, tiene que ser interesante, eh, llama la atención, así como llama la atención la publicidad. Yo estuve en el aire 31 años consecutivos por la televisión de nuestro país y siempre fuimos ayornándonos, buscándole la vuelta, tratando de sorprender, que no nos agarren la mano, inventando nuevos temas dentro del programa. Eh, o sea que alguien puede pensar, sí, yo puedo hacer un programa de publicidad, voy a pasar comerciales, voy a invitar gente que hable. La cosa pasa porque además sea divertido, ¿no? Si no, yo creo que el peor pecado que puede cometer la televisión es aburrir. Uh-huh. Pero coincido con vos, ¿sí? Que puede haber perfectamente un programa de publicidad para comentar lo que está pasando, ¿no? Seguro, y vos sabes que mucha gente cuando le comentaba que iba a hablar con vos, le llamaba la atención, claro, cuando decíamos Juan Gugis, decíamos, sí, el conductor de show creativo, no sé si se acuerdan, los sábados a la medianoche, y quizás hay mucha gente que puede ser que lo vería porque quizás no salía, o directamente esperaba juntarse con los amigos después del programa, Sí, más sí, allá sí. de que era un horario un tanto especial, ¿no? Viste Sí. que quizás algunos dicen, bueno, sí, llego a verlo, no llego a verlo, es medio relativo. Ese horario lo puso el que en ese momento era el director de programación de Canal 13, que se llama Hugo Di Guglielmo. En ese momento, cuando nosotros salíamos el sábado de la medianoche, estamos hablando del año 1987, 88, 89 en adelante, en Canal 13, porque antes estuvimos en Canal 7. Y el tema es que no había televisiones ahora, es decir, los chicos, la gente joven actualmente, no, por ahí les cuesta imaginarse que la televisión iba desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. No había televisión 24 horas como ahora. Tampoco había cables. Estaba el canal 7, el 9, el 11, el 13, ¿viste? El 2 y para de contar. Entonces, cuando nosotros empezamos el sábado a la medianoche, se abrió lo que se llama el marketing, un nicho de mercado, es decir, se habilitó una nueva posibilidad que hasta ese momento no existía y tuvo mucho éxito, porque nos veía la gente que vos decís, que estaba compuesta por jóvenes que estaban haciendo la previa antes de ir a bailar, los padres que estaban esperando que se hiciera la hora de ir a buscar a los chicos más jóvenes a los bailes, la gente mayor,
que necesita compañía durante la noche. Y después cualquier persona interesada en el producto creativo, que ahí es donde se agrandó y comenzó a crecer el programa, ¿no? Porque la creatividad no es patrimonio de los publicitarios, ¿no? La creatividad está en el ADN de muchísima gente que de pronto trabaja de otra cosa. Claro. Así que bueno, sí, esa es un poco la historia de ese horario, ¿no? Tal cual, incluso hoy en día, más allá de que no esté el programa al aire, uno escucha a Tina Turner con la cortina del programa y no dice es Tina Turner, es la canción del show creativo directamente. Sí, sí, sí. Hace poco Verónica Lozano la presentó y dijo, la canción, viste que en español se llama Lo que obtienes es lo que ves, ¿no? What you see, what you get is what you see. Y ella dijo, de Tina Turner y Ujis. Me pareció muy, muy divertido. Bueno, es un homenaje en vida, quieras o no, que te están haciendo en ese momento. Claro, y seguro, sí. Y justamente hay publicidades que habrás visto a lo largo de tu vida, tantas seguramente. Hay buenas, hay regulares, hay muy buenas y hay muy malas seguramente. Quería preguntarte, ¿qué se sufre más? Viendo a Quilmes, por más que tiene sus andares medios irregulares, algunos momentos le va muy bien, otros quizás no tanto, o viendo una mala publicidad que decís, ¿cómo puede ser que esto hoy en día trate de vender un producto, no? No, definitivamente yo sufro más con Quilmes, aun cuando gana, ¿no? O sea, el futbolero sufre todo el partido hasta que el árbitro decide terminarlo. Así vayas ganando, igual estás sufriendo muchísimo. Pero es cierto lo que decís, a mí me molesta mucho cuando veo publicidad que digo, pero ¿cómo? Yo sabes que pienso, ¿cómo alguien pudo, no hacerla, cómo alguien pudo aprobarla? ¿Cómo hubo un gerente de marketing, un jefe de publicidad que le pusiera el ganchito, que dijera, sí, vamos con este aviso, ¿no? Por más que vos te confíes en tu publicitario, en tu agencia de publicidad, ¿no? Que dicen que hay que confiar como si fuera tu médico, qué sé yo. Pero igual, yo creo que hay cosas que uno se tiene que dar cuenta que están mal, que no van a funcionar, que van a ser que son desagradables, que van a hacer que la gente se enoje, en fin. Pero sí, lo de Quilmes es nervio puro. Y justamente no pasa nada con las marcas, total, no me cubre ninguna por el momento. Hay una marca de cerveza justamente con ese nombre. Quería preguntarte si dentro del ambiente de la publicidad considerás que las de esa marca o de alguna en especial que te llame mucho la atención y que más allá del paso del tiempo hoy en día con las nuevas plataformas que tenemos, no te canses de ver, porque quizás decís, bueno, esto es un claro ejemplo de cómo vender o de quizás en esa época atrapar a una mayor cantidad de audiencia, ¿no? Mira, lo de Quilmes ha sido perfecto toda la vida. Ellos han tenido una publicidad extraordinaria. Yo con la publicidad de Quilmes, hoy día te puedo hacer un programa de 1 hora completo, comentándolas, analizándolas, invitando gente, invitando modelos, qué sé yo. Solamente con la campaña, con aquellas campañas de Quilmes, ¿no? Pero además Quilmes tuvo siempre es una empresa que se manejó muy bien y la fortaleza de ellos es la distribución. Ellos llegan a las góndolas de todo el país, a los bares y restaurantes de todo el país. Han hecho crecer, por ejemplo, a la marca Pepsi desde que la distribuyen ellos, ¿no? Pepsi acá en Argentina no iba ni para adelante ni para atrás hasta que la tomó Quilmes y la empezó a poder meter en todos lados. Es una empresa muy bien manejada, pero que además ha tenido toda la vida una publicidad que le permitió crear una marca para toda la vida, ¿no? Es muy fuerte esa marca. Seguro que sí. Y justamente una pregunta más bien personal porque sabemos que cada uno de los invitados que está en la radioactiva, más allá de su vida laboral, también tiene algo personal para contarnos que está buenísimo que así sea. Quería preguntarte, ¿qué otras cosas supiste hacer a lo largo de tu vida, más allá de tu pasión lógica por la publicidad, que seguramente era lo que
primordiaba en tus ideas al día de mañana, decías, sí, yo quiero vivir de esto o de alguna manera Claro. quiero formar parte de este ambiente tan lúdico que es la publicidad? No, lo que ocurre es que a mí la publicidad me llegó bastante después de lo que yo hubiera querido. Es decir, cuando yo me recibo de perito mercantil, a los 18 años en la Escuela Nacional de Comercio y Adrogué, inmediatamente me puse a trabajar en una empresa que se llama Asindar, una metalúrgica muy grande, y a estudiar publicidad. Estudié 5 años publicidad. Pero yo, mientras tanto, trabajé 9 años en Asindar, en el departamento de créditos y cobranzas. O sea, nada que ver con la publicidad, que era lo más aburrido que me podía pasar en la vida. Manejando carpetas, archivos, números, pero bueno, tenía que vivir. Hasta que logré empezar a trabajar en publicidad dentro de la propia Sindar. Me pasaron al departamento que se ocupaba de esos temas. Y ahí comenzó mi entrada paulatina al mundo de la publicidad, pero sé lo que es trabajar en una oficina, por supuesto, cumplir horarios, tener jefes, viajar, ¿no es cierto?, para llegar todos los días a tiempo. Esa es una actividad que yo la desarrollé primero en la Sindar y después pasé por la empresa Prat y Vázquez Iglesias, que es una fábrica de bujías y de acoplados, también dentro del área de publicidad. Después pasé a la revista Mercado y al diario El Cronista Comercial, para hacerle las campañas publicitarias, hasta que un día mi jefe, Alberto Borrini, un gran periodista publicitario que escribió muchísimos libros, escribió en el diario La Nación, por ejemplo, me dijo que quería difundir los premios Clio a nivel popular, que la gente los conociera, y a mí se me ocurrió crear un programa de televisión. Pero eso me llegó, yo empecé a hacer televisión a los 38 años. O sea, hubo todo un aprendizaje, todo un camino previo. No fue una cosa que me tocara la varita mágica así rápidamente. Yo siempre les digo a mis alumnos que en la vida a veces uno termina trabajando de lo que menos se imaginó o de algo para lo que no estudió. Yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado a los 20 años que iba a terminar conduciendo un programa de televisión, y menos de publicidad. O sea, son esas cosas que te van llevando a la vida, ¿no? Claro, sí, no, es lo que uno llama los distintos estadios que vamos pasando y cómo van desarrollándose cada uno de ellos. Claro. Y justamente hablando de lo que fue el fenómeno del programa, ¿no? Más allá de todo el tiempo que duró, porque la verdad que duró bastante, quería preguntarte cómo es tu relación con la gente. Pasa que vos decías recién, era una compañía quizás para la gente mayor o para los padres que tenían que ir a buscar a los hijos a algún boliche o quizás alguna juntada, como decimos en la actualidad. Sí. ¿Te pasa que te ven por la calle y te dicen, ay, yo te vi en la tele, o el señor que hacía el programa de publicidad, o quizás no recuerdan el nombre, pero te dicen, vos estabas en tal lado, por ejemplo? Correcto, sí. Todo el tiempo. Para mí es una gran satisfacción que la gente me salude y que tenga un lindo recuerdo del programa, ¿no? Quiere decir que hicimos las cosas bien. Nosotros, cuando hacíamos el show del Clio y después el show operativo, lo que teníamos en mente era que lo pudiera ver un padre con el hijo al lado. O sea, toda la familia. Y bueno, creo que logramos hacer un producto que era divertido, ameno, creativo, y que se podía ver en familia, que era lo que... Entonces, cuando la gente me lo comenta hoy día, para mí es muy lindo, es un masajito al alma que me hacen, de decir, bueno, yo lo pasé bien, no me lo perdía nunca, lo miraba con tal persona, cuántos recuerdos. Bueno, es algo que te queda para siempre, eso, ¿no? Así que los chicos más jóvenes no me tienen para nada, qué sé yo, vos agarras a un chico hoy día de 18 o 20 años y tiene que ir a la computadora, tiene que ir a buscarme ahí, que me encuentro enseguida, ¿no? Hay algunos programas grabados incluso.
pero la gente de 30 para arriba, sí, en algún momento los pesqué, ¿no? Entre 1984 y el 2015, que fue el último programa, seguro que en algún momento me vieron. Nos vieron, mejor dicho, ¿no? A mí, a Lagos, a Kavak, a Pia Slapka, a Hernán Drago, ¿no? Toda la gente que me acompañó en la co-conducción. Seguro. Vos sabés que hablando de tanta gente que te acompañó, esto te lo comenté, pero como dice el dicho, la gente se renueva y no todos los oyentes de la Radioactiva saben esta anécdota. A mí siempre me llamó mucho la publicidad y sobre todo lo que hay detrás, como diciendo cómo son los montajes hoy en día con los efectos y demás cuestiones. Sí. Me pasó que también era un chico bastante curioso, te hablo en ese momento, tendría unos 12, 13 años, tendría mi primer cuenta de mails para que tengas una idea. Sí. Y también veo que en el programa ustedes dejaban un correo electrónico para que la gente se comunicara. Y la típica, como en las rifas, decís, bueno, sí, me compro un número, pero vaya casualidad que salga mi número o vaya casualidad que justo lean mi correo y que salga al aire. Sí. Bueno, mando un mail contando que yo veía el programa, por la edad que tenía obviamente no era de salir los sábados de noche, pero digo, bueno, la verdad es que hay dos publicidades que a mí me encantan, les comentaba, total, como te dije antes, no pasa nada con el tema de las marcas. Una era de unas zapatillas, si no me equivoco, eran Nike o Adidas, que salían dos caracoles de adentro de las zapatillas y se iban caminando por las calles de New York. Y la otra era la del hipódromo de Oslo, donde había un hombre que se hacía pasar como un dandy, por decir así, y siempre lo rebotaban las mujeres. Entonces el objetivo de la publicidad era, si no te hacen caso las mujeres, mejor venía a apostar al hipódromo de Oslo. Claro. Y en ese momento me responde una de tus productoras, la voy a mencionar porque sé que tenés contacto con ella, quizás no tan asiduo, pero sé que hoy en día con las redes es más factible, que es Lorena Formoso. Sí. Y me responde, mira, la verdad, tenemos un montón de mails, pero bueno, vamos a ver si es posible que el sábado lo lea Juan o Pía, en ese momento estabas con Pia Slapka, y vemos también si te mandamos un saludo. Bueno, te imaginarás que la habré mandado el martes y yo toda la semana deseando que sea sábado, claro. Era como un chico con un juguete, ¿no? Llega el sábado, me siento siempre en el mismo lugar como las cábalas, ¿viste? Bueno, no te digo, empieza el programa, bueno, cortina musical, pasan los avances. En un momento dice Lola, Mariana Aquino, la locutora, que había un par de correos que, bueno, le gustaría que ustedes le llegaran al aire. Y en ese momento creo que vos justamente decís, mira, nos llegó uno de Octavio, un chico de tantos años, creo que como te dije, 12, 13 años, fanático del programa, no me lo pierdo nunca, o algo así, diría. Por favor, les pido estas dos publicidades. Y tanto vos como Pía me mandaron un saludo al aire. Te imaginarás la emoción para ese chico que decía, se siente famoso por un rato. Porque quieras o no, que te nombren, que te digan tu nombre, como te decía, que te mencionen, que te valoren lo que hiciste y que digan, sí, cómo no, cumplimos con tu pedido. Son dos publicidades muy reconocidas que ganaron grandes premios, pero bueno, acá van para vos y esperemos que no tenía ni VHS para grabarlas, imagínate, menos un celular con cámara en esa época para poderlas grabar, pero como te decía, hoy en día cada vez que veo algo del show creativo, sea en YouTube, sea en un resultado de búsqueda en Google, lo primero que se me viene a la mente es este recuerdo que te quiero compartir a vos y a los oyentes de la Radioactiva. Muchas gracias por compartirlo y qué suerte que cumplimos. No, la emoción que generó en ese momento era wow. Y bueno, ahora con un título de periodista en mano, poder tener mano a mano con vos, la verdad es que me siento un privilegiado que creo que no muchos lo pueden hacer y bueno, yo soy uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, por último, nada más que volver a agradecerte por este rato que estuvimos de charla. Quiero preguntarte una última consulta, es ¿qué tal la pasaste durante toda esta charla donde conocimos un poco más acerca también del Juan Gugis que está detrás de una cámara, no solamente el que está delante? Obviamente que quizás esas cuestiones personales que uno le gusta saber de las celebridades, como digo yo, y que por favor le mandes un saludo a la Radioactiva, que más allá de que estés en televisión, de que puedas ir a ver a Quilmes o que des clases
sigue tu carrera, como te digo, más allá de los años, de la trayectoria, pero sobre todo nos importa la persona, que es lo más importante de todo. Bueno, en primer lugar, el saludo. Muchas gracias. Radioactiva, que sigas activa, que sigas como hoy. Vamos de nuevo. Radioactiva, te deseo que sigas muy activa, muy eficiente y muy divertida como lo sos hoy. Por otro lado, te digo que me encantó esta nota, Octavio, porque a mí muchas veces me llaman colegas tuyos, sobre todo del interior, y medio como que se quedan, ¿viste? Empieza con entusiasmo la nota, hablamos un poquito de los comienzos del show creativo, y después esto tuyo ha sido muy interesante porque es bien peloteado, me llevaste por un tema, por otro tema, saltamos para acá, que es como debe ser una entrevista, ¿no? Así que te felicito en ese sentido, ¿eh? Y te agradezco que te acuerdes de mí, que me hayas llamado, que te acuerdes del programa, así que en realidad el agradecido soy yo, ¿eh? Por favor, un placer, y bueno, espero encontrarte por Adrogué, por la cancha de Quilmes o simplemente algún día por la vida. Tener el gusto de conocerte personalmente y donde la vida quiera. Nos encuentre hablando de publicidad, hablando de fútbol o de lo que sea, pero siempre con una sonrisa, que es lo más importante de todo. ¿Vos sos hincha de? Bueno, mira, yo te cuento, no soy periodista deportivo, así que no tengo problema en decirlo. Sí. Soy hincha de River, así que bien, un equipo que más de una vez Quilmes lo amargo, pero bien, en el buen sentido, sí. ¿no? Espero que nos encontremos el año que viene si Quilmes asciende, ¿eh? Vamos a ir a verlo en el Monumental. Perfecto, listo, te tomo la palabra. Cuando nos enteremos si juegan, te mando un mensaje o vos me lo mandas a mí y me decís, mira. Y nos encontramos. Y nos encontramos para ir, ver aunque sea el partido, sea en la cancha o bien por un televisor, no pasa nada. Exactamente, sí señor. Compromiso asumido. Bueno, un abrazo a la distancia. Dale, otro para vos y todo lo Chau. mejor para lo que se viene. Que estés bien. Chau. Igualmente, chao, chao.